Muy buenas, tengan todos y todas. De verdad que para nosotros es un placer tenerlos el día de hoy y poder compartir con ustedes el asesoramiento denominado Aspectos relevantes para la prueba estandarizada en estudios sociales y educación cívica secundaria 2023. En este momento les acompañamos la máster Agnes Salas Mena, asesora regional de estudios sociales de Cartago, y mi persona, Johnny Ramírez Fuentes, asesor regional de educación cívica. Bueno, pues en este asesoramiento, el cual esperamos que haya mucho aprendizaje y que ustedes pues puedan aclarar todas sus dudas o consultas, ¿verdad? Que pues para eso estamos nosotros, ¿verdad? Para colaborar y ayudar. Y pues también queremos que sepan que tenemos un enlace para poder consignar la asistencia del día de hoy. También es muy importante que sepan que pueden utilizar el chat de este webinario para pues también hacer todas sus dudas, para poder escribir todas sus dudas y consultas. Bueno, pues ¿cuál es la agenda del día de hoy? Bueno, vamos a empezar con una bienvenida, que es la que les estoy dando en este momento. Luego tenemos una explicación sobre lo que es el marco de referencia y el marco de especificaciones. Luego vamos a dar unos ejemplos de ítems, vamos a tratar de explicarlos. Y por último tenemos unos consejos para la realización de la prueba. Entonces, sin más preámbulo, los voy a dejar con mi compañera Agnes Salas Mena, asesora regional de estudios sociales de la Dirección de Cartago. Adelante, compañera. Muy buenos días, estimados compañeros y compañeras, profesores de estudios sociales de la Dirección Regional de Cartago. Para nosotros es todo un gusto que nos acompañen en esta mañana. Esperemos que les sirva como un punto de partida para todo ese trabajo de aula que están ejecutando para preparar de la mejor manera a sus estudiantes. Empezamos rápidamente revisando en qué consiste la prueba nacional estandarizada y el sustento legal de la misma. Recordemos que el reglamento de evaluación de los aprendizajes en su artículo 79 lo tiene definida, ¿verdad? La misma busca monitorear el desarrollo de los aprendizajes esenciales de los estudiantes para la mejora continua en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ese como punto de partida para la realización de la prueba. En el artículo 81, los objetivos de esta prueba, pues, se mencionan: contribuir al proceso de mediación pedagógica, coadyuvar al proceso de enseñanza-aprendizaje, y vean que ya viene muy bien definido lo del tema de las competencias, que ya ustedes deben de estar trabajando en sus planeamientos de aula. Coadyuvar en la determinación promocional efectiva de los estudiantes y generar insumos a partir de los resultados de la prueba para el seguimiento de estrategias de mejora. En el caso de las asesorías, toda esa información que se recaba de los resultados de las pruebas estandarizadas, pues nos sirve de insumo para revisar cuáles son aquellos contenidos curriculares que necesitan ser reforzados dentro de nuestra región. Dice que la prueba nacional estandarizada tiene dos aplicaciones: una parte diagnóstica que corresponde a la parte del primer semestre de este 2023, de este curso lectivo, y una parte sumativa que corresponde a este segundo semestre, y a partir de la cual pues las personas estudiantes van a obtener los certificados de conclusión de la educación general básica de primer y segundo ciclo, y lo que es bachiller en educación médica, media o educación diversificada. Dice que la prueba nacional estandarizada va a tener dos formatos de aplicación. Por eso en algunas instituciones se está haciendo de manera digital y en otras se está haciendo de forma física. La digital dice que es la que van a hacer a través de una plataforma de informática en línea, o bien en computadoras u otros dispositivos fuera de línea, sin uso de internet. Esto siempre y cuando la institución cuente con los recursos para ser realizado.
o las que lo van a realizar de manera física debido a que no cuenta la institución con ninguno de estos recursos. En el caso de la asignatura de estudios sociales, dentro del programa de estudios del año 2016, ya tenemos una serie de aprendizajes esperados que son propios del programa. Aquí de una vez aprovecho para hacer un recordatorio importante, que es la vitalidad de que nos devolvamos a revisar los programas de estudio. Recordemos que dentro del programa de estudio está toda la información que requerimos para poder ejecutar ya sea nuestro trabajo de aula o en este caso las pruebas estandarizadas, que es la razón que nos tiene reunidos en esta mañana. Dice que justifica cómo los hechos, acciones, objetos concretos de su contexto histórico y geográfico se relacionan con procesos más generales y complejos que su propio entorno e integra los conocimientos, ¿verdad? Para la comprensión de procesos de su entorno. Vean que aquí estamos hablando muchísimo lo que es aspectos como el desarrollo de pensamiento crítico. Dice que revisa los conocimientos para hacerle frente a nuevos problemas y realidades. También tenemos aquí evidencias o creencias, ¿verdad? Que tenemos para dar respuesta a una situación problemática en el ámbito histórico y geográfico. Interpretación de forma precisa de la cultura cotidiana, conceptos, mapas, gráficos, etcétera. Y analiza los diversos argumentos históricos y geográficos sobre un tema. Esta parte es fundamental porque recordemos que el énfasis siempre está en la capacidad de análisis que haga el estudiante de determinados contextos históricos del pasado para poder entender situaciones o contextos que estamos viviendo en la sociedad contemporánea. Ok, el componente de estudios sociales va a estar dividido en bloques. El primer bloque que vamos a tener es la sociedad contemporánea, procesos históricos, geopolíticos y poblacionales a escala global desde el siglo XIX hasta el presente, ¿verdad? Aquí el énfasis va a ser, ¿verdad? Desde lo que ha ocurrido desde finales del siglo XIX a 1945 aproximadamente y la segunda mitad del siglo XX, y así como los problemas demográficos derivados de su dinámica y movilización. En el bloque 2 vamos a tener la sociedad contemporánea, la interdependencia e interconexión global y los procesos históricos que definen la Costa Rica actual. Aquí vamos a tener los patrones espaciales de interdependencia e interconexión en la actual sociedad globalizada y la Costa Rica del siglo XX hasta la sociedad actual. Ok, esta tabla de especificaciones es importantísima que la tengan bien revisada y ojalá trabajada con su cuerpo estudiantil, porque fuera de lo que aquí se señala, no se les va a preguntar, ni a partir de las evidencias, ¿verdad? Veremos con qué nivel de profundidad se verá. Para eso traen su acción o su verbo concreto para que ustedes sepan qué tan profundo se va a hacer la consulta. La cantidad de ítems, cuántos ítems van a traer esa afirmación. Entonces, este punto es elemental. El bloque 1, ¿verdad? La sociedad contemporánea, procesos históricos, geopolíticos y poblacionales a escala global desde el siglo XIX hasta el presente. Aquí vamos a tener lo siguiente. La primera afirmación, la afirmación es como la unidad mayor de la que se van a derivar una serie de evidencias. Las evidencias van a corresponder a qué tan profundo se va a ver esa afirmación que se está consultando. La 1 dice, comprende el impacto en la estructura social, económica, política y de la vida cotidiana de las sociedades que vivieron las guerras de escala global durante la primera mitad del siglo XX. Ok, ¿qué tan profundo vamos a entrar a ver este tema? En la evidencia es donde vamos a tener la respuesta. Número 1, el estudiante identifica las causas de la Primera Guerra Mundial. 2, reconoce las transformaciones geopolíticas de Europa después de la Primera Guerra Mundial. 3, distingue las repercusiones sociales y económicas de la Primera Guerra Mundial en distintos países. Y 4, distingue el impacto de la Primera Guerra Mundial en la vida cotidiana de soldados, mujeres y población civil. Ok,
¿Qué queremos decir con esto? Esto es concretamente lo que deberíamos de estar revisando o practicando con nuestras personas estudiantes a nivel de aula. Entonces, acá solamente ejemplifico o me enfatizo en lo que vamos a ver con las personas estudiantes, pero este elemento, reitero, lo encuentran en la página de control de calidad, igualmente se los vamos a estar compartiendo. Es importante que los tengan ahí a mano y que los estudiantes también sepan que ellos van a tener que ver a partir de las evidencias o conocer ese tipo de temáticas de forma concreta. 2. Analiza los cambios propiciados por la Revolución Rusa en la población de dicho territorio y el escenario geopolítico mundial en la primera mitad del siglo XX. 3. Reconoce los efectos de las crisis económicas del modelo capitalista, por ejemplo, la depresión de los años 30, en la cotidianidad del ser humano, así como en la estructura social y económica de cada país. 4. Identifica las connotaciones territoriales y geopolíticas que representaron los conflictos bélicos de escala global durante la primera mitad del siglo XX. 5. Reconoce las implicaciones sociales que supuso la persecución y el exterminio de grupos étnicos específicos producto de las ideologías de superioridad racial durante la Segunda Guerra Mundial. Vean, por ejemplo, qué evidencia más concreta, ¿verdad? Que viene directamente salida de esa afirmación. 6. Identifica los motivos que propiciaron el desarrollo del conflicto denominado Guerra Fría en la segunda mitad del siglo XX. El tema Guerra Fría es un tema que se vuelve bastante amplio y ya vamos a ver que viene desglosado en otras áreas. Pero para que, por favor, reitero, se enfaticen en lo que la evidencia les está solicitando. 7. Analiza la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas expresada a través de diferentes formas: propaganda, carrera armamentista, exploración espacial y cómo influyó en la cotidianidad y condiciones de vida del ser humano en el planeta. Ojo acá, distingue el impacto de la Guerra Fría y infiere el alcance de la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética a nivel geopolítico en el mundo. 8. Analiza las repercusiones en la vida cotidiana y política de la violación sistemática de derechos humanos de los pueblos latinoamericanos producto de las luchas por la democracia y el socialismo en el contexto de Guerra Fría. 9. Reconoce las repercusiones en la vida cotidiana del ser humano y sus condiciones de vida de los diferentes modelos económicos capitalistas y socialistas, así como su crisis durante la segunda mitad del siglo XX. 10. Analiza los cambios que produjo en la sociedad internacional el colapso del socialismo real a finales del siglo XX. 11. Reconoce el efecto que diversos conflictos y actores geopolíticos poseen en la actualidad sobre las condiciones de estabilidad, convivencia social y respeto de los derechos humanos en diferentes regiones del planeta. Vemos acá que esta afirmación viene desglosada en múltiples situaciones concretas. Caso China, Corea, conflicto árabe-israelí, Rusia, ¿verdad? Y el tema Balcanes, Ruanda, Burundi y Sudán. Pero veamos la cantidad de ítems, ¿verdad? Que también trae ese tipo de preguntas. Probablemente aquí el tema va a ser, como está hablando de reconocer efectos de diversos conflictos, el análisis va a venir principalmente por el proceso o capacidad de pensamiento crítico que tenga el estudiante a partir de algún caso concreto que se le va a exponer. 12. Reconoce el contexto político y geopolítico latinoamericano y sus implicaciones sociales y de integración regional en la actualidad. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Vemos que viene un ítem para este enunciado, pero tenemos casos como Argentina, Venezuela, Ecuador, Chile, Colombia y Bolivia. Y además, connotaciones geográficas y efectos sociales. Evidentemente, todo este contexto político que se va a realizar, pues va a estar probablemente en el análisis de un caso concreto, ¿verdad? 13. Reconoce desde una perspectiva humanística las implicaciones éticas que plantean problemáticas de índole poblacional, acceso a métodos de planificación familiar, embarazos adolescentes, matrimonios forzados y trata de personas sobre diversos grupos sociales del planeta.
Y acá, ¿verdad? El tema que por lo general viene cuestionado, ¿verdad? Que es el crecimiento, distribución y crecimiento espacial y los casos, ¿verdad? Los cambios poblacionales que tenemos en diversas naciones, entre las que son más bien de que se da un aumento, ¿verdad? En la esperanza de vida y disminución, ¿verdad? De lo que es los nacimientos versus naciones con mucha población joven y otras con población mayoritariamente envejecida. Entonces, todo ese tipo de análisis a los que hemos estado acostumbrados. 14 dice analiza las causas y características de las variaciones espaciales entre países desarrollados y en vías de desarrollo sobre el uso de métodos anticonceptivos, fecundidad, embarazos, adolescentes, matrimonios forzados y trata de personas. Acá vean que la evidencia es la que marca de qué forma se va a ver ese contenido. Acá lo que estamos hablando, reitero, es distribución espacial y lo que es las variaciones entre países desarrollados y no desarrollados. Ya eso sabemos que es lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Sociedades más envejecidas en países desarrollados y en países en vías de desarrollo todavía una pirámide poblacional, ¿verdad? Sustentada en población principalmente joven. 15 reconoce los principales procesos de movilidad espacial en la actualidad, las razones por las cuales las personas deciden movilizarse de un lugar a otro, al interno de un país o a otros países y sus implicaciones. Igualmente viene un ítem, pero vean ustedes la cantidad de situaciones. Entonces ustedes tienen que poner a hacer mucho análisis crítico de estas situaciones. ¿Por qué las personas se van de zonas rurales a zonas urbanas? Las razones económicas detrás de estas inmigraciones, ¿verdad? No estamos hablando de migraciones internas, ¿verdad? Sino cuando las personas deciden irse de un país hacia otro. Casos de flujo migratorio, ¿verdad? Me imagino que los tendrán ahorita analizando los casos, ¿verdad? Por ejemplo, toda la situación humanitaria con el caso venezolano hacia el resto de Sudamérica, incluso Centroamérica, ¿verdad? Con el caso del Darién. También lo que tiene que ver migraciones por temas de condiciones ambientales, ¿verdad? Calentamiento y otras más que pueden ser analizadas. Del segundo bloque de la sociedad contemporánea, la primera afirmación es que reconoce la relación que existe entre el proceso globalizador y el diario acontecer de los individuos en cualquier lugar del mundo. Reconoce la globalización y su relación con la vida cotidiana. Dice en el punto 2 que interpreta a partir de ejemplos cotidianos las relaciones espaciales existentes entre centros de producción y consumo de bienes y servicios. También en el punto 3 analiza el rol y los efectos de las empresas transnacionales y las ciudades globales en la economía y comercio mundial. Aquí, estimados compañeros y compañeras, hago énfasis que el tema de globalización y su análisis crítico de su impacto social, cultural y económico tiene un componente muy importante dentro de esta prueba. Entonces, es muy importante que estén practicando con sus estudiantes sobre esta temática en particular, porque el tema globalización viene con mucha fuerza. Entonces, es importante que esos, ¿por qué lo digo? Porque ustedes pueden ver que hay muchas afirmaciones, pero dentro de las evidencias se cae, ¿verdad? O se llega al punto del tema de globalización desde diferentes perspectivas. 4, analiza desde una perspectiva geográfica las razones de las inequidades espaciales en las condiciones sociales y económicas de diversas naciones del planeta en una sociedad globalizada. 5, analiza los factores internos y externos que favorecen el desarrollo de las crisis económicas de la economía agroexportadora y sus repercusiones en la cotidianidad y las condiciones de vida de diferentes grupos sociales. 6, compara las crisis económicas de la primera mitad del siglo XX con las crisis económicas del presente. Entonces, este punto es importante porque ya ustedes en el bloque 1 ya ustedes trabajaron, se supone, con sus estudiantes esas crisis económicas. Para este segundo bloque es que veamos o analicemos las repercusiones de esas crisis del primer bloque, cómo se comparan o se relacionan de manera directa con crisis que hemos tenido, ¿verdad? Como las últimas, la del 2008 y otras, por ejemplo. 7, analiza las características de las luchas sociales y políticas de la primera mitad del siglo XX.
8, conoce las características del sistema electoral costarricense y las principales reformas, electorales emprendidas para fortalecer la democracia electoral durante la primera mitad del siglo XX. Importantísimo revisar eso. ¿Cuáles fueron? Recordemos que las características de nuestro sistema electoral hacia finales del siglo XIX versus con las reformas concretas de inicios del siglo XX, es importante que ustedes las estén revisando con su población estudiante. Reconoce la importancia y significación social de la reforma del 40 en la búsqueda del bienestar de la sociedad costarricense. Ojo acá, vean que la evidencia dice, reconoce la importancia de la Constitución de 1949 para la democracia. Entonces, si esa es la evidencia, aunque la afirmación sea un poquito más grande, ¿verdad? Se podría prestar para ver muchos más contenidos. La evidencia es la que determina qué tan profundo se va a ver esa temática. En el punto 10 dice que comprende la espiral de violencia que vivió la sociedad costarricense, que la condujo a la guerra civil del 48 y su impacto en la vida cotidiana. Entonces, igualmente, vean que aquí estamos hablando de causas de la guerra civil, posición política y efectos de la guerra civil del 48, para que esta parte, pues igualmente la estén revisando con su población estudiante. En el punto 11, reconoce la importancia de las instituciones económicas y sociales establecidas en la segunda mitad del siglo XX para transformar la estructura económica y social. 12, analiza las principales transformaciones sociales y económicas que se desarrollaron entre la década de 1950 y 1980 en Costa Rica y sus efectos sobre las condiciones de vida de la sociedad costarricense. 13, reconoce las principales reivindicaciones y los cambios sociales que diversos grupos sociales plantearon durante la década de 1950 y 80 en Costa Rica. Entonces, igualmente ven que la evidencia es muy concreta. Total de preguntas, 35 preguntas vienen dadas para la parte de estudios sociales en esta prueba estandarizada. Lo de los verbos empleados es importante. Estos verbos, todo eso nace o se deriva de lo que se trabaja en el programa de estudios sociales. Conocer, ¿verdad? Conocer, identificar. Trabajamos mucho la parte de lo que es memoria, ¿verdad? La parte de reconocer. Pues evidentemente para que yo pueda reconocer algo tengo que tener algún aprendizaje previo para poder hacer esta fase de reconocimiento. Comparar, comprender, interpretar, todos esos corresponden a niveles de pensamiento más elevados. Por ejemplo, comparar, ahora que veíamos el tema de las crisis económicas, ¿cómo puedo ver o qué similitudes puedo encontrar entre la crisis de la década de los 30 versus con la crisis inmobiliaria del 2008, por ejemplo? Entonces, que el estudiante vea esas relaciones o esas correlaciones entre un tipo de crisis y otro, ¿verdad? Igualmente, todo este contexto que estamos viviendo actualmente, Rusia, Ucrania y demás, que podemos decir, no es que esto no lo van a preguntar, pero son elementos reales y cotidianos de los cuales podemos utilizar para poner a esos chicos a reflexionar y a pensar un poco, interpretar y analizar, pues evidentemente eso es un pensamiento mucho más elevado, donde ellos a partir de lo que lean puedan determinar cuál es la relación o la correlación, ¿verdad? Con la situación o extraer las ideas principales y a partir de estas, pues, llegar a una conclusión. Acá, esto igualmente viene, como todo lo que acabamos de conversar, viene de la página de control de calidad. Acá viene un ejemplo de cómo se ha venido manejando las interrogantes y cómo se van a hacer ahora. Vemos en la parte izquierda de su computadora la forma tradicional. Dice que viene como un esquemita con las repercusiones de la crisis del 29 y la depresión del 30 y cuál es la repercusión que completa correctamente el esquema anterior. Como lo dice acá, se deriva de un conocimiento o se da un énfasis en la parte memorística, ¿verdad? El estudiante lo que tiene que saber es cuál de las 4 probables opciones de respuesta, como antes se presentaban, pues corresponde a la correcta. Ahora el énfasis va a ser en un texto y que a partir del texto el estudiante pueda
analizar, inferir, comparar para poder extraer o llegar a una probable respuesta. Acá lo que viene es un caso de 2015 en Burundi, ¿verdad? Que eso es lo que les mencionaba, que evidentemente de todos los casos va a venir cualquiera seleccionado. No es tan importante conocer de memoria qué es lo que ocurrió ahí, sino que se pueda analizar a partir del caso que se exponga la pregunta que se me hace. En el caso de Burundi, me dice la pregunta que a partir de la información anterior, la violación de derechos humanos en el país africano, Burundi continúa porque. Entonces, ahí vemos que vienen las probables opciones de respuesta. No es que el estudiante tiene que necesariamente memorizar algo, tiene que a partir de un texto que lee, inferir y analizar probables respuestas, que en este caso, por la modificación que se hizo, van a corresponder a 3 probables respuestas. Ok, aquí les traigo un ejemplo adicional, que es el siguiente. Dice que el desplazamiento forzado por la violencia es un fenómeno sociodemográfico importante que determina los procesos de urbanización de las ciudades. Allí los migrantes forzados buscan refugio, reconfigurando los espacios urbanos de manera caótica y desordenada, mediante recursos y factores sociales adversos y escasos para reconstruir sus vidas y redes sociales previamente destruidas. Además, los lugares de reasentamiento representan condiciones de pobreza e indigencia enmarcados dentro de procesos de exclusión. Las anteriores razones que incentivan la migración se deben a causas A, económicas y de seguridad, B, crimen organizado y la guerra, C, la carencia o escasez de fuentes de empleo. Aquí la persona estudiante pues va a tener que leer y determinar esto. En las visitas que yo he realizado a sus instituciones siempre les digo, es bueno que cuando empecemos a ver ciertos contenidos curriculares donde yo deba hacer análisis de fenómenos o características sociales, políticas y económicas, siempre enfaticemos a los estudiantes qué es algo político, qué es algo social y qué es algo económico. Porque aunque a veces nos pareciera obvio, con estos chicos, ¿verdad? Con toda la situación que hemos tenido que enfrentar, pues es necesario retomar. Acá este ejemplo que les estoy dando es para ver si ustedes dentro de los ensayos o simulacros que realizan, los ponen a ellos a pensar, esto es económico, eso es político, es social. Vean que está hablando de que la gente emigra, pero ¿qué es lo que viene en el texto? ¿Qué es lo que tendría que subrayar? ¿Cuáles son las palabras claves que me van a servir de guía, ¿verdad? Para poder presentar o obtener una probable respuesta. Vean que estamos hablando arriba de violencia. Estamos hablando escasos recursos para reconstruir sus vidas, redes sociales previamente destruidas. Entonces, evidentemente, ahí estamos hablando, ¿verdad? De factores que tienen que ver con cuestiones muy económicas y de seguridad. Entonces, ahí no ocupo que el estudiante me memorice todo un listado de eventos, sino que él sea capaz de hacer una lectura. El tema comprensión lectora es vital que se ensaye con ellos. Esto yo creo que es un reto que todos tenemos, sobre todo con estos chicos que son muy tecnológicos y a veces nos cuesta. Entonces es muy importante que los pongan a hacer esas lecturas cortas y que ellos reflexionen al respecto. Otro ejemplo, dice que es necesario reflexionar que la globalización no solo transnacionaliza la economía, sino también trae consigo el fenómeno de la transculturación. No solamente se quiere imponer una moneda mundial, sino que también se busca un idioma universal. Los estados ven lesionada su soberanía y su cultura. De las anteriores líneas se puede inferir que la globalización es un proceso que es adecuado para unificar a las naciones. B, la transculturización es necesaria para que los países puedan convivir en armonía. O C, la globalización provoca pérdida de la identidad nacional ante culturas de países que son más poderosos. Ahí el estudiante probablemente va a obtener esa respuesta de manera más fácil, pero hay que ponerlos a revisar. Siempre les digo, cada opción de respuesta no la descarten así muy rápido porque, ay, esta de una vez me pareció. No, ustedes tienen que insistirle muchísimo de que tienen que leer porque aquí se vuelve fundamental, puede ser como en el anterior ejemplo, tienen que determinar qué tipo
qué tipo de situación es la que se está presentando. Entonces yo no puedo decir que ay, la que se vea, no. Porque, por ejemplo, la anterior pregunta, cualquier respuesta era válida, porque no era que había algo incorrecto, simple y sencillamente era que a partir de lo que el texto me decía, yo tenía que determinar esto. Entonces, esa parte es importante y así viene en la estructura de preguntas por ahí. Acá igual, vean que ahí ustedes los ponen a subrayar o a resaltar. Busca unificar a las naciones. La globalización está unificándola. En teoría, buscaría algo así, pero no es la realidad, sino que definitivamente vamos a tener que los países más poderosos de una u otra manera son los que generan, ¿verdad? El caminar de las otras naciones. Entonces, es importante que ustedes los hagan y los pongan a reflexionar con respecto a esta situación. Y ahora le doy el paso a mi compañero de Educación Cívica, John, para que siga con su parte. Ok, muchísimas gracias, Agnes. Bueno, compañeros y compañeras, nuevamente, un saludo cordial. Y bueno, pues vamos a hablar un poquitito sobre lo que es la prueba en educación cívica, ¿verdad? Bueno, muy importante, ¿verdad? Recordar que la educación cívica es una formación democrática para el mejoramiento de las capacidades de la vida colectiva y que el objeto de estudio, ¿verdad? Está integrado por una serie de conocimientos y competencias y prácticas que permitan al estudiante, ¿verdad?, construir a la ciudadanía joven y la ciudadanía joven adulta mediante el conocimiento acerca de la ciudadanía democrática y todo ello para mejorar la convivencia social y política. Al fin y al cabo, lo que tratamos de formar en educación cívica, ¿verdad? Pues son buenos ciudadanos que tengan claridad sobre el sistema político en el que vivimos. Em, los ítems planteados en esta prueba, ¿verdad? Requieren un desarrollo de lectura. Es fundamental que tengamos claridad, ¿verdad? Y reafirmo lo que la compañera decía, el tema de leer y comprender, ¿verdad? Es fundamental. No solamente es leer por leer o leer sin entender. El estudiante debe de realizar el ejercicio diario y no solamente el que está en undécimo o duodécimo, sino que en realidad debe venir desde mucho más atrás. El estudiante debe de desarrollar esa práctica de poder leer, comprender, analizar y responder la pregunta, ¿verdad? Eh, Acá en la educación cívica vamos a encontrar conceptos, características, contextos, casos, ¿verdad? Y vamos a hablar sobre instituciones, procesos de aprendizajes, ejercicios y escenarios democráticos, entre otros. Entonces, eso es bastante importante, ¿verdad? Bueno, acá, aquí les vamos a recordar, ¿verdad, compañeros y compañeras, que existe una documentación oficial, existen documentos oficiales que nos establecen claramente y de donde nosotros hemos sacado la información para que ustedes la tengan. También hay en la página del Ministerio de Educación Pública, hay ejemplos para secundaria que ustedes pueden utilizar para hacer sus diferentes prácticas, ¿verdad? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos yo de repente como docente podría decir, bueno, pero ¿qué significa identificar? ¿Cuál es la diferencia entre identificar y distinguir? Entre distinguir y analizar. Bueno, ahí está esta tabla, ¿verdad? Donde podemos, no lo voy a leer porque ¿verdad? Eso sería ¿verdad? Muy repetitivo, pero sí quiero hacer ese énfasis, ¿verdad? Esta tabla que está dentro de la documentación oficial nos va a ayudar a determinar cuáles son los niveles de dificultad o de complejidad que podría llegar a tener una afirmación o una evidencia determinada. Recuerden que no estamos hablando ahora de temas, ¿verdad? No estamos hablando de una tabla de temas o un temario, ¿verdad? Sino que tenemos una tabla de especificaciones con evidencias y con afirmaciones tal como lo acaba de explicar la compañera Agnes, ¿verdad? En el caso de educación cívica, ¿verdad? Tenemos tres bloques. El primero es el del régimen político. La primera afirmación dice que el estudiante, ¿verdad?, debe analizar de los regímenes políticos del mundo actual las fortalezas y debilidades de cada uno de los tipos desde la perspectiva de la democracia, ¿verdad? Entonces, hay que, por decirlo de alguna manera, desde los anteojos de la democracia, vamos a ver
cómo se desarrollan otros regímenes políticos autoritarios, los islámicos, los monárquicos, entre otros, ¿verdad? Y si nos vamos a la evidencia, nos damos cuenta que el estudiante debe distinguir los aportes, ojo, fortalezas, limitaciones y debilidades y problemas de los regímenes políticos del mundo contemporáneo con respecto al régimen político democrático. Ahora, usted probablemente me va a decir, Johnny, ¿y cuáles son esos regímenes políticos? Ah, bueno, compañeros y compañeras, ahí vamos a tener que irnos al programa de estudio para ver cuáles son esos regímenes, ¿ok? Entonces, como les dije anteriormente, ahí hablamos de monarquía, hablamos de el Islam, hablamos bueno, de otros regímenes muy particulares, ¿verdad? Ahora, algo muy importante, y de hecho ya recibí una llamada el otro día, me dice un compañero, Johnny, ¿y qué pasa con el tema de las ideologías? ¿Verdad? El liberalismo, el fascismo, la socialdemocracia, eso los tengo que repasar con los estudiantes. Bueno, muy importante, compañero, si en este documento no está esa información, no hay que estudiarla, no hay que repasarla, no hay que volverla a ver. ¿Por qué? Porque de repente al rato estamos desperdiciando tiempo que es muy valioso y que probablemente podríamos estar aprovechando en el repaso de los contenidos que sí van a entrar dentro de esta prueba. Entonces, para sintetizar, es muy importante que analicemos esta tabla y que la veamos y de una vez se los voy a decir. También es muy importante que el mismo estudiante tenga acceso a ella y que el estudiante la tenga para que también pueda ir marcando lo que se ha estudiado, lo que se ha repasado, ¿verdad? Para estar bien preparados para la prueba, ¿verdad? Número 2. Perdón, comprende el régimen político costarricense en relación con otros regímenes para valorar sus aportes y retos. Bueno, ¿qué es lo que esperamos? Es que el estudiante reconozca las características del régimen político costarricense y que distinga el régimen político costarricense con respecto a otros regímenes. Aquí, en diferencia o como diferencia con estudios sociales, cada uno de estos evidencias y afirmaciones sí tiene una cantidad significativa de preguntas. Vean que, por ejemplo, en el primero que yo leí, son 5 preguntas las que van a venir. Vean que en este otro son 5 preguntas que se van a desarrollar. Cuando estaba viendo el de la compañera Agnes, ¿verdad? El temario, no temario, perdón, la tabla de especificaciones, pues se podía observar que a veces habían 3, 4 temas para una pregunta. En cambio, en educación cívica no, ¿verdad? Tenemos esta particularidad. Comprende la organización institucional pública de Costa Rica para valorar su funcionamiento y los aportes en el desarrollo democrático del país. ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué es lo que yo tengo que esperar de parte del estudiante? Bueno, que él logre reconocer las características de la organización institucional de Costa Rica y que distinga el funcionamiento y los aportes de la organización institucional pública de Costa Rica al sistema democrático. Nuevamente, repito, si el estudiante o incluso usted mismo lee así en seco, como decimos popularmente, esta evidencia y esta afirmación, probablemente, como dicen popularmente, patinaríamos en el sentido de que, bueno, pero ¿cuáles son las organizaciones institucionales que tenemos que estudiar con los estudiantes, verdad? Bueno, los que están en el programa, insisto, hay que chequear, hay que revisar, hay que hacer una revisión minuciosa del programa para poder ver qué es exactamente lo que el estudiante va a necesitar. Nosotros sabemos que en este momento probablemente en redes sociales y en diferentes lugares, pues ya hay prácticas, ya hay resúmenes, ¿verdad? De estos tipos de temas. Bueno, son insumos muy importantes que podrían pues tal vez de repente ayudarles a ustedes, ¿verdad? Y a los mismos estudiantes. Sin embargo, sí es muy importante que usted revise qué es lo que le está dando al estudiante, ¿verdad? Si esos temas están dentro de lo que se está pidiendo y si está acorde con esto, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver, en el segundo bloque, que es el de la organización y funcionamiento del régimen político democrático costarricense, en el punto 2, ¿verdad? Dice, analiza los desafíos de la organización estatal de Costa Rica para fortalecer el cumplimiento de las políticas públicas inclusivas y solidarias. Bueno, ahí, ¿qué es lo que yo quiero que el estudiante haga? Bueno, que distinga los desafíos de la organización institucional de Costa Rica y que infiera
los desafíos de la organización estatal de Costa Rica en el cumplimiento de las políticas públicas. Entonces, aquí también es muy importante, y se los digo desde antemano, y es que es muy probable que vengan muchas preguntas de ejemplos, de casos, ¿verdad? Donde diga, María fue a una institución pública y sucedió esto, esto y lo otro, ¿verdad? Y a partir de ahí el estudiante tenga que resolver el caso, resolver el problema con los conocimientos previos que ha desarrollado durante todos estos años, con el análisis de la lectura, con lo que ya ellos, ¿verdad? Han estudiado, poder resolver cada uno de estos diferentes casos. En el bloque 3, que se llama Sistema Electoral de Costa Rica, dice, analiza la estructura organizativa y las características del proceso electoral, la representación y la participación en la democracia. ¿Qué es lo que necesitamos que el estudiante logre evidenciar? Bueno, que él reconozca las funciones del Tribunal Supremo de Elecciones y del registro civil. Además, que el estudiante también distinga los mecanismos electorales que existen en Costa Rica. Y entonces ahí, ¿verdad? Evidentemente vamos a hablar de plebiscito, ¿verdad? Y de otros mecanismos electorales. Además de que distinga la importancia del proceso electoral para el ejercicio de la ciudadanía. ¿Y cómo va a distinguir esta importancia? Muy probablemente a partir de análisis de casos y de análisis de situaciones. Entonces, y vean que para este tema vienen 6 preguntas. Entonces, en educación cívica va a tener esta particularidad. Para un mismo tema van a venir muchas preguntas donde van a colocarles casos, ejemplos para que el estudiante resuelva. En vamos a ver, manteniéndonos en el bloque 2, perdón, en el bloque 3, dice la afirmación número 2, dice, analiza la importancia de los partidos políticos para propiciar la participación activa de la persona joven en los procesos electorales de Costa Rica. Por ejemplo, como evidencia, bueno, identifica las características de los partidos políticos como medio de participación y representatividad democrática, distingue la importancia de los partidos políticos en el proceso electoral para el ejercicio de la ciudadanía, infieren las causas y desafíos que influyen en la participación de la ciudadanía en los procesos electorales. Probablemente usted me va a decir, Johnny, pero y el tema de la importancia de los ejércitos y otro montón de temas, ¿verdad? Que están ahí. No, si no está acá, no se desgasten repasándolos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ustedes se han fijado y han hecho una nota mental, se van a dar cuenta que mucho de lo que ya se ha, de lo que hemos leído, ha ido omitiendo muchos de los temas que ya se habían visto en décimo y, bueno, más adelante vamos a ver en duodécimo o duodécimo y undécimo para colegios técnicos. En el bloque 4, perdón, creo que hace rato dije que eran 3 bloques, perdón, me corrijo, son 4 bloques, ¿verdad? Tenemos el bloque del Estado costarricense, garante de la igualdad de oportunidades. En este, ¿verdad? Tenemos 2 afirmaciones. En la primera afirmación es que analiza las políticas públicas de equiparación de oportunidades para determinar su incidencia y vacíos, ¿verdad? Y aquí que vamos, perdón. ¿Cuál es la evidencia con respecto o para el estudiante? Bueno, el estudiante debe reconocer el concepto y las características de las políticas inclusivas del Estado costarricense y además también debe de distinguir el efecto y los límites de las políticas públicas en la equiparación de oportunidades en Costa Rica. Repito, ¿verdad? Creo que esta es la tercera vez que insisto en el tema de que es muy importante que el estudiante o usted, perdón, como docente, busque en el programa cuáles son esos contenidos conceptuales, ¿verdad? A los cuales se refieren estas evidencias, ¿verdad? ¿Qué es exactamente lo que tenemos que hablar? Y como afirmación número 2, perdón, dentro del bloque 4, analiza la institucionalidad que vela por la igualdad de oportunidades a fin de comprender sus aportes al desarrollo político, social y económico. En este caso, la evidencia o lo que yo esperaría que el estudiante logre es que reconozca las funciones de las instituciones que velan por la igualdad de oportunidades en Costa Rica y que distinga la importancia de las instituciones que velan por la igualdad de oportunidades, así como los aportes al desarrollo de la sociedad costarricense. ¿Ok? Y para cada una de estas afirmaciones y evidencias, pues tenemos un total de 4 preguntas por cada uno de estos temas. Muy bien. Acá la documentación oficial que nos ofrece el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Pues nos da un ejemplo de cómo es la forma tradicional y cómo sería la forma actual. Por ejemplo, acá en la forma tradicional, ¿verdad? Nos da una serie de ejemplos o de características, ¿verdad? Fue galardonado
galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1990, buscó la apertura económica hacia el mercado internacional, eliminó la censura de prensa y la represión de los disidentes políticos, impulsó a la URSS hacia una política exterior. Entonces, todas estas características son muy de conocimiento, muy de que el estudiante o sabe o no sabe, ¿verdad? O al menos tiene que saber algunas de esas para poder saber que al fin y al cabo la respuesta correcta sería la D, ¿verdad? Que sería Mikhail Gorbachev. Entonces, acá hay un fuerte énfasis en lo que sería el conocimiento y que el estudiante ya lo sepa, lo sepa de forma previa o que reconozca las características, en este caso, del personaje. En cambio, en buena teoría, lo que se busca en la forma actual es que el estudiante lea, el estudiante pueda identificar, ¿verdad? Pueda hacer un análisis y un análisis cognitivo sobre qué es lo que se está, qué es lo que se plantea en el texto y qué es lo que se le y qué relación va a tener esto con la futura respuesta, ¿verdad? Acá dice, ¿verdad? Que el abordaje del contenido se busca que la respuesta a partir de un proceso cognitivo relacionado con las análisis y las fortalezas y las debilidades y los aportes, ¿verdad? Entonces, acá yo traigo unos ejemplitos para que podamos analizarlos entre todos. De antemano les digo, compañeros y compañeras, ¿verdad? Muy importante. Muy probablemente van a venir textos, ¿verdad? Muchos. Va a haber mucha comprensión de lectura, mucho análisis de lecturas. Van a venir muy probablemente, calculamos que van a venir casos, ¿verdad? Donde el estudiante va a tener que leer. Entonces, es muy importante que ustedes les ayuden a los estudiantes a ir desarrollando esta habilidad de poder leer, identificar ideas principales, tal vez con un marcador, ¿verdad? Tal vez o subrayando con el lapicero, con el lápiz, ¿verdad? Que él diga, ok, esta es la idea principal del texto y tal vez a la hora de buscar la respuesta, ok, tal vez con otro color, con un marcador verde o qué sé yo, ok, esto está incorrecto, esto no va, ¿verdad? Para que el estudiante comprenda. Es fundamental que ya a esta altura, pues ojalá ir desarrollando ejercicios de este tipo con los estudiantes. Si de repente no da el tiempo en las aulas, bueno, pues entonces mandarlos a las casas, ¿verdad? O darles los ejercicios para que los realicen en casa. Pero evidentemente, y lo importante es hacerlo en el aula y también pues establecer el por qué se equivocó, ¿verdad? Eso es fundamental. Ok, vamos a leer este ejemplo, vamos a contestarlo. Ok, la respuesta correcta es esta, ¿por qué es correcta o por qué no es correcta? Bueno, vamos a leer el ejemplo. Dice así, lea el siguiente texto. La democracia es considerada una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía, donde la participación de la ciudadanía es el factor que materializa los cambios. En este sentido, con la participación efectiva e individual en las urnas, así como el entendimiento entre los tres poderes de un gobierno y una sociedad, la democracia se constituirá cada vez más como una realidad notoria. Entonces, el estudiante aquí debió haber leído despacito, saca ojalá la idea principal y ahora sí lee la pregunta. A partir del texto anterior, un aporte del régimen político democrático consiste en A. Posibilita acceder al poder de manera hereditaria e indefinida. Entonces el estudiante aquí tiene que decir, ok, estamos hablando de democracia, estamos hablando de un gobierno justo, estamos hablando de participación individual en las urnas. Entonces esta primera respuesta probablemente no va por ahí, ¿verdad? Ok, entonces de repente que le ponga una X, no va por ahí. Ok, la B. Defiende el principio de realizar elecciones periódicas y transparentes mediante el sufragio universal. Mira, qué interesante. Ok, creo que esta afirmación va muy de la mano con el texto que acabamos de leer. Voy a ponerle un check tal vez, ok, creo que esto podría ser de repente. Y lo último dice, utiliza la coacción. Ojo, porque dice, el régimen democrático utiliza la coacción de la población para lograr una obediencia absoluta de cada uno de los ciudadanos ante los gobernantes. Aquí hay palabrillas que no funcionan, ¿verdad? Como por ejemplo, obediencia absoluta, coacción. No, creo que esto por ahí no. Entonces le ponemos una X y ya sabemos que probablemente, bueno, en este caso la respuesta correcta es la B. Aquí voy a dar un tips muy importante que yo sé que ustedes lo saben y lo manejan, pero nunca está de más, ¿verdad? Y es parte del ejercicio de este asesoramiento y es el de
de que el estudiante también vaya haciéndose un tipo de diccionario con conceptos que de repente no entiende en este momento, en el ejercicio tal vez, si usted en el aula está en este momento con ellos y el estudiante le dice, profe, mira, no sé qué significa coacción. Ah, bueno, ok, apúntelo por ahí, coacción. Y que el estudiante escriba la definición para que cuando llegue el día del examen y si de repente aparece esta palabrita, puede ser que ya entonces al ya entenderla pueda contestar de forma correcta. A veces nosotros como docentes suponemos o creemos que las respuestas o que el estudiante sabe muchas palabras, ¿verdad? O mucho vocabulario, pero no es así. Muchas veces los estudiantes contestan de forma incorrecta porque no saben o no entienden alguna palabrita por ahí. Una cosa muy importante, y creo que me voy a adelantar a una de las recomendaciones que les voy a dar más adelante, es el tema de este, es el tema de eh, que a veces hacemos los ejercicios en papel. De repente usted dice, no, pues vamos a hacer siempre el ejercicio en papel, siempre, siempre, siempre. ¿Y qué pasa si de repente, pum, y ahora llegamos y la prueba tocó en digital? Pues puede ser que esto afecte al estudiante. Entonces, si usted ya sabe que la prueba va a ser o en papel o en digital, sería muy importante que los ejercicios también se desarrollaran en la versión en la que ellos se van a enfrentar. Ujú. Muy bien, ejemplo número 2. Dice así. Lea el siguiente texto. Un régimen político dictatorial se caracteriza por un poder centralizado en manos de un líder o un grupo sin controles democráticos. Sus rasgos incluyen represión, censura y falta de libertades civiles. A menudo los dictadores gobiernan con autoridad absoluta. ¿Ok? Entonces dice, de las características de la democracia en comparación con los regímenes dictatoriales es la siguiente. Aquí hay una trampa, digámoslo así, ¿verdad? Y es que le están preguntando por la democracia, ¿verdad? Pero en comparación o con ¿verdad? Con los lentes de, ¿verdad? Se está viendo el régimen dictatorial, pero con los lentes de la democracia, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado y hay que hacer que el estudiante comprenda la pregunta. Ok, una característica de la democracia. Ok, una característica de la democracia en comparación con el régimen dictatorial es la siguiente. Hay que ejercitar con el estudiante cuando el texto me ayuda mucho o poquito también, ¿verdad? Y también cuando hay que buscar la respuesta en función de el texto. Me parece que hace ratos Agnes, ¿verdad? Les explicó que había un ejemplo, me pareció, ¿verdad? Que donde las tres respuestas podrían ser correctas, pero dependiendo del texto, ¿verdad? Puede ser que sea solo una pregunta la correcta. Entonces, acá tenemos, dice A. ¿Ok? En la democracia, un líder puede permanecer en el poder de por vida, al igual que en un régimen dictatorial. Ah, no, mira, es que no, en la democracia hay alternabilidad del poder, entonces no puede ser esta, ¿verdad? Entonces ahí que el chico o la chica le ponga una X y diga, no, creo que no. O que subraye ahí, mira, el poder puede permanecer de por vida con verde ahí, tal vez, no, esto no me suena, ¿verdad? Ok, B. En la democracia, la represión y la censura son incluso más severas que en un régimen dictatorial, ya que se requiere mantener un control absoluto para evitar la anarquía. Entonces yo diría, no, mira, qué curioso, aquí no me suena que la democracia tenga represión y censura. Entonces que el estudiante con verde tal vez es un decir, ¿verdad? Marque, diga, no, creo que esta respuesta no me está, esta idea o este insumo no me está funcionando, creo que no es lo correcto. Entonces, y que le ponga una X ahí, ¿verdad? Y vamos a la C y que diga, ok, vamos a leerla. Dice, en la democracia, el poder se ejerce a través de elecciones libres y justas, donde el ciudadano tiene el derecho de elegir a sus representantes y participar en la toma de decisiones políticas. Ah, mira, aquí creo que todo lo que está planteado está correcto. Creo que no riñe con el texto, entonces creo que la respuesta correcta es la C. Y efectivamente, en este caso sería la C. Ven, compañeros, yo sé que parezco como tal vez de repente como niña pochita, ¿verdad? Como decimos popularmente, pero esto que tal vez para nosotros puede ser muy simple o muy obvio, ¿verdad? Tal vez no lo sea para el estudiante. Entonces, vean la importancia de realizar este tipo de ejercicios con ellos. Y si un estudiante dice, profe, pero es que mire, yo puse la A, pero ¿por qué no es la A? Bueno, tomarnos el tiempo y decir, vea, es que
fíjese usted, o leámosla nuevamente, es que la A no es por esta y esta razón, ¿verdad? Y demostrarle al chico por qué, ¿verdad? No darle la respuesta así porque sí, sino explicarle cómo llega, cuál es la ruta para poder llegar a esta respuesta correcta. Es muy importante que desarrollemos ejercicios para con ellos, ¿verdad? Porque la lectura va a ser mucha, ya tanto en los textos como probablemente al rato en los posibles ítems, puede ser que venga mucha lectura y así lo intuimos. Entonces, hagamos ejercicios, ¿verdad? Y también, como dijo, creo que dijo la compañera Agnes hace ratos, también tener el cuidado de que no se lean las diferentes opciones de forma muy rápida y listo. Ah, bueno, es esta, me parece que esta, y mucho menos caer en cosas como, es la más, la respuesta es la más pequeñita. Ah, bueno, marquémosla porque es la más pequeñita. Esas dos cosas no, ¿verdad? Bueno, vamos al tercer ejemplo y dice así. En el contexto de las elecciones nacionales en Costa Rica, un partido político ha presentado una queja sobre presuntas irregularidades en el proceso electoral. El Tribunal Supremo de Elecciones debe tomar una decisión al respecto. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente una de las funciones principales del tribunal en este caso? Repito, en la prueba cívica es muy probable que vayan a venir muchos casos, ¿verdad? Juancito hizo tal cosa, ¿qué aplica? María hizo tal otra o María fue a tal institución, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Entonces, leer el caso, analizarlo y contestar, resolverlo. Entonces, decía la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente las funciones? Vamos a ver. A. El Tribunal Supremo de Elecciones debe organizar una nueva elección presidencial para garantizar la legitimidad. Ok, ¿será que va a organizar toda una nueva elección solo por una denuncia, verdad? O no sé, no me suena. Vamos a poner una X. B. El Tribunal Supremo de Elecciones debe investigar las denuncias de irregularidades y tomar medidas legales si se confirman las violaciones a la ley electoral. Creo que podría ser. Ok, pongámosle ahí un check para volver a releer posteriormente. Y dice C. El tribunal debe emitir declaraciones partidistas en apoyo o en contra de las denuncias realizadas por el partido política. Emitir declaraciones partidistas. Esto no me suena, tal vez ahí marcarlo con verde. Y ya cuando haces todo el análisis completo, te das cuenta que la respuesta correcta en este caso es la B, ¿verdad? Entonces, estos tips, ¿verdad? Repito, que a veces nos puede resultar a nosotros algo muy, muy sencillo, muy obvio, y tal vez muchos de ustedes ya han tenido años pues, de haber preparado chicos y chicas para bachillerato, pues de repente se nos olvida que para nosotros puede ser algo muy fácil, muy sencillo, muy obvio, pero no así para los mismos estudiantes, ¿verdad? Acá, mi compañera Agnes y yo nos dimos nos tomamos el atrevimiento, ¿verdad? De hacer algunas recomendaciones para ustedes. Algunas recomendaciones, pues, se dieron a haber hecho desde el puro principio de año, ¿verdad? O se aplican desde el principio de año. Otras les van a servir para este momento, ¿verdad? En donde ya estamos al filo de las pruebas y pues vamos a leer algunas, ¿verdad? Bueno, primera recomendación para ustedes, ¿verdad? Y ojo, estas recomendaciones no son para esta prueba, sino para en general, ¿verdad? Para el otro año, ¿verdad? O para en otro momento. Conocer los estándares. Aquí, básicamente es muy importante que usted conozca los documentos oficiales que tenemos, esta información que les acabamos de pasar, tenerla a mano, tenerla clara, ¿verdad? Y recuerden, compañeros y compañeras, que desde la Dirección Regional de Educación de Cartago estamos para servirles, estamos para colaborarles, estamos para ayudarles. Este esfuerzo de este webinario es para que ustedes podamos establecer diálogos y podamos aclarar las consultas y dudas que ustedes tengan. Entonces, no se les olvide que hay que conocer la prueba, hay que conocer el estándar. ¿Ok? Otra cosa muy importante, bueno, hacer pruebas, ¿verdad? De práctica, como los famosos simulacros, ¿verdad? Es muy importante que los estudiantes puedan participar y hacer diferentes simulacros. Aquí apelo a la buena voluntad de los directores y las directoras para que ojalá pues puedan abrir esos espacios, ¿verdad? Que los estudiantes puedan y los materiales, ¿verdad? Porque de repente pues puede haber muy buena voluntad a la hora de hacer un simulacro, pero si no tengo la prueba, el examen o el papel, pues tampoco, ¿verdad? Entonces es muy importante hacer pruebas prácticas, establecer los objetivos claros desde el principio. Nosotros ya les hemos dicho, ¿verdad? Estos son los temas, estos son las evidencias, perdón, disculpen la palabra tema, no. Estas son las evidencias, estas son las afirmaciones, estas son los componentes que hay que estudiar. No nos salgamos de eso, no desperdiciemos temas o tiempo, perdón, en temas que no corresponden.
Eh, Hay que tratar de ir desarrollando una enseñanza activa, emocionante, hay que permitir los debates, discusiones. Es muy importante que en los simulacros el estudiante se enfatice más en el error que en lo correcto, porque si el estudiante contesta correctamente, perfecto, maravilloso, pero si hay un error, ¿por qué ese error? ¿Qué fue el error? ¿Dónde está el errorcito, verdad? Estrategias de resolución de problemas, pruebas frecuentes, ¿verdad? Es muy importante que el tipo de ítem donde hay un texto y donde el estudiante tiene que leer, ¿verdad? Ojalá haya sido no solamente en un décimo o duodécimo, sino que esta práctica venga desde antes, ¿verdad? Y donde se dé mucho énfasis durante todo el año para que el estudiante siempre tenga este ítem como muy común en su día a día, ¿verdad? Que no sea una sorpresa al final este tipo de ítem al estudiante, sino que desde, no sé, desde décimo, undécimo y duodécimo ya ellos tengan la práctica constante de leer, analizar y poder contestar de forma correcta, ¿ok? Es muy importante que nosotros, ¿verdad? Planeemos y hagamos cronogramas de trabajo y sepamos, ¿verdad? Desde el principio de año cómo a qué debemos darle más énfasis, ¿verdad? Muy importante, bueno, los simulacros, revisar y reforzar con los estudiantes qué está correcto, qué no está correcto, qué hay que estudiar, qué no hay que estudiar. Y también, muy importante, el apoyo emocional. Ustedes son fundamentales en el apoyo emocional para los estudiantes. Llevarlos con positivismo, decirles, vean, ustedes les va a ir muy bien, ustedes son muy cargas, ustedes son excelentes, ustedes han llegado hasta aquí. ¿Y por qué? Porque han llegado por sus esfuerzos, por sus capacidades. O sea, es muy importante junto con orientación, con los profesores guías, pues motivar mucho a estos estudiantes. Comunicarse con los padres es fundamental que tanto el padre de familia sepa qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, qué es lo que ese día hay que llegar temprano, que ese día hay que llegar con el uniforme completo, que hay que llevar el carnet, que vamos a ver, que deben de llegar bien desayunados, o sea, todo ese tipo de cosas, hablarla con los papás también, eso es fundamental, ¿verdad? Como dice ahí también, modelo de confianza y recordar que esta prueba pues es una prueba más, ¿verdad? Es una prueba más y que no determina el futuro del estudiante, sino que simplemente es un paso más para poder lograr el éxito, que es lo que todos deseamos. Ok, recomendaciones a los estudiantes. De repente usted me puede decir, profe, pero ¿por qué me está dando recomendaciones del estudiante a mí? Bueno, es porque quiero que ustedes repliquen estas recomendaciones a sus estudiantes. Yo me comprometo a realizar un desplegable, o crear un desplegable con esta información y luego pasárselas a ustedes para que ustedes se las den a ellos. Posterior a este webinario se los estaré enviando. Ok, recomendaciones al estudiantado. Y repito, de repente usted me puede decir, profe Johnny, pero esto ya es obvio. Sí, pero probablemente para usted y para mí como docentes pueda ser obvio, pero no para el estudiante, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que lograr con el estudiante? Bueno, recordarles que es muy importante que planifiquen sus horarios, su tiempo, ¿verdad? Que planifiquen también y el ejercicio de leer en una prueba, ¿verdad? O hacer ejercicios porque de repente si el estudiante dura mucho leyendo, pues puede ser que al final se queda sin suficiente tiempo para poder contestar preguntas. Bueno, entonces si hacemos simulacros, pues manejar estos tiempos, crear un horario de estudio. El estudiante debe tener un horario propio, ¿verdad? Sobre, ok, de qué hora voy a estudiar, de qué hora a qué hora voy a tener tiempo libre, de qué hora a qué hora voy a dedicarme a otras cosas, ¿verdad? Porque también esto es muy importante la salud mental de los mismos chicos. Utilizar recursos diversos, ¿verdad? Se estudia de muchas maneras, con resúmenes, con cuestionarios, con mapas conceptuales, con líneas de tiempo, etcétera, ¿verdad? Hay muchas opciones para poder estudiar de forma individual o grupal y es importante que el estudiante tenga claridad cuál es su mejor forma de aprendizaje y ponerla en práctica. Si yo aprendo mucho con cuestionarios, bueno, pues utilizo cuestionarios. Si yo aprendo con líneas de tiempo, pues uso líneas de tiempo, etcétera. Ok, también es muy importante que el estudiante aprenda a ir tomando notas, ¿verdad? Qué sé yo, por ejemplo, si usted está haciendo un simulacro de prueba, ¿verdad? Entonces que el estudiante ponga ahí, bueno, o escriba, mira, esto lo tuve mal, o como dije anteriormente, mira, la palabra coacción, no sabe qué significa. Entonces poner ahí notas al pie. eh, Practicar, hacer los ejercicios, puede ser que al estudiante le funcione estudiar en grupo, de forma individual, ¿verdad?
descansar también, ninguno de los dos extremos es correcto, ni tampoco descansar demasiado, ni tampoco llenarse establecer horarios donde no pueda descansar, como decían popularmente, embotarse, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, tener horarios y descanso también, y recordarle al estudiante, ¿verdad? Que es muy importante que tenga una buena alimentación, que el día de la prueba haya dormido suficiente, que llegue desayunado, ojalá, ¿verdad? O si la misma institución les puede brindar pues algún tipo de desayuno pues maravilloso. Un niño con hambre no va a poder no va a poder rendir bien una prueba. Que tengan agua, que llegan hidratados, ¿verdad? Esas son cosas que para ellos son importantes, que es recordárselas al menos, ¿verdad? Em, Recordarles que también que cuando están haciendo las simulaciones, que pregunten y que no tengan miedo, ¿verdad? De decir, bueno, profe, es que no entendí por qué tuve mal esta respuesta o no entiendo tal tema, ¿verdad? Y que rompan el miedo a la pregunta. Y bueno, desde luego, por supuesto, hace que el estudiante también, ya sea en la institución o ya sea en su casa, que hagan simulacros del examen, que calculen con cuánto tiempo cuántos pueden durar en cada una de las diferentes preguntas, etcétera, ¿verdad? Entonces, estas son algunas de las recomendaciones que nosotros les estamos dando a ustedes y que luego se les daremos en un panfleto, un brochure, ¿verdad? Para que ustedes se las puedan dar a ellos, ¿verdad? Como una manera de recordar consejos correctos y adecuados antes de realizar la prueba, ¿verdad? Muy bien, compañeros y compañeras, un segundito aquí. Y a continuación vamos a ir a lo que se refiere al espacio de consultas y comentarios. Nada más antes de empezar a leer las preguntitas, sí es muy importante que por favor nos consignen la asistencia, ¿verdad? Del día de hoy, que ya está en el chat. Y también es muy importante que recuerden que hay una serie de documentos oficiales y hay una serie de ejercicios oficiales que también están en la página del MEP. Nosotros les vamos a pasar a ustedes este enlace por aquello de que de repente no lo tengan y recordarles encarecidamente, por favor, revisar la documentación oficial que establece el Ministerio de Educación Pública pues para lo que será las pruebas estandarizadas, ¿verdad? Entonces, vamos a dar un segundito para leer las consultas o comentarios.